Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a la entrevista del día de hoy. Me gustaría presentar a nuestro invitado especial, que es Agustín Vicchio. Es un especialista en estrategias digitales con más de 5 años de experiencia en Meta, donde ayuda a empresas de diversas industrias a crecer mediante soluciones digitales personalizadas. Em, Su trayectoria abarca desde la gestión de cuentas de alto valor, el liderazgo de iniciativas estratégicas y la optimización también de procesos internos para implementar el crecimiento de clientes y equipos de trabajo. Y bueno, ha liderado la transformación digital de negocios tradicionales, logrando un aumento del 66% en ingresos y ha desarrollado proyectos que han contribuido a un crecimiento del 20% interanual. Además, ha impartido webinars en universidades, fortaleciendo también comunidad de emprendedores y bueno, con base en Buenos Aires, Argentina, Agustín se enfoca en diseñar estrategias que alinean los objetivos de diversos stakeholders, maximizando el valor de cada plan. Agus, un gusto tenerte de verdad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido hoy a este episodio. Gracias Laura, gracias por la presentación. Y como bien decís, si bien estoy basado en Argentina, trabajo con el mercado de México hace ya casi 5 años y medio, 6. Conozco muy bien las fechas importantes, muy bien las temporadas, muy bien la industria, los anunciantes más grandes. Así que bueno, un placer estar acá platicando contigo. Así que démosle para adelante con las preguntas que tenemos. Claro que sí. Y bueno, primero me gustaría entender también, ¿no? Cómo has ayudado a empresas, de hecho, desde la pandemia, por ejemplo, a lanzar sus tiendas en línea con éxito. ¿Cuáles han sido, crees tú, los factores clave para lograr un crecimiento del 66% en ingresos en tan poco tiempo? Perfecto, buenísima pregunta. Cuando vino la pandemia, sí veíamos que México siempre fue un mercado con mucho potencial, un mercado con una cantidad de usuarios muy grandes, una cantidad de usuarios que están muy activos en las plataformas de Meta, pero cuando vino la pandemia, vino el momento donde, si bien muchos tenían en agenda el plan de digitalizarse, creo que la pandemia forzó a muchos a acelerar esos planes y a ponerlos como prioridad. Y ahí fue donde tuve también mis primeras experiencias de ayudar desde cero a cómo alguien que tal vez tenía un modelo de negocio más tradicional, tener que virarlo completamente a ser digital porque había que atravesar esos meses que no se sabía cuándo se iba a salir de la pandemia y el negocio tenía que seguir funcionando. Entonces, ¿cuáles fueron, desde mi punto de vista, las tres cosas que más nos ayudaron a poder lograr estos crecimientos y algunos hasta fueron mucho más grandes? El primer punto fue que si vamos a hacer todas estrategias digitales, lo más importante es tener las implementaciones técnicas del lado de Meta. Cuando hablo de implementaciones técnicas, que seguramente más adelante lo desarrollamos en profundidad, hablo, por ejemplo, del pixel. ¿Qué es el pixel de Meta? Es una herramienta, es un código de programación que se inserta en el sitio web y nos permite traquear las acciones que una persona realiza en el sitio. Por ejemplo, aterrizar en la landing page, ver un producto, agregarlo al carrito y comprar. Por ejemplo, para poner lo que son las acciones más clásicas que nosotros traqueamos. Si nosotros desde Meta podemos tener ese entendimiento, ese camino que cada usuario genera en un sitio web, nos permite a nosotros desde el algoritmo entender qué tipo de usuarios son los que terminan agregando al carrito, viendo productos y comprando. Entonces, si tenemos eso, tenemos el 50% de la tarea hecha y eso es lo que nos permite a nosotros el día de mañana poder recomendar campañas de anuncios, la cual va a usar esta información y le va a ser mucho más fácil entender cuál es el tipo de usuario, qué características tiene, qué comportamientos de consumo tiene, para poder mostrarle un anuncio y efectivamente que termine convirtiendo, como decimos, o comprando para bajarlo un poquito más a tierra. Entonces, lo primero que diría es implementaciones técnicas, todo lo que nos permita capturar información de lo que sucede en nuestro e-commerce, bueno, el e-commerce de la marca, es el primer paso. En segundo lugar, una vez que tenemos esa información, lo que es aplicar buenas prácticas, que si bien son varias, por mencionar algunas muy rápidas, por ejemplo, una buena práctica es que si tenemos un presupuesto, no importa si es muy grande o muy pequeño, sí usarlo de manera correcta. No, por ejemplo, tener muchas campañas de anuncios, sino tener pocas, pocas pero útiles. Y que esas campañas tengan alguna razón de ser. ¿Por qué creé una campaña y por qué no creé la otra? ¿O por qué tengo 5 y no tengo 10? O al revés, ¿por qué tengo 10 y no tengo 5? Entonces, crear campañas que tengan un objetivo en particular, ¿sí? Campañas que las estoy usando porque quiero hacerme dar a conocer, campañas porque quiero conseguir un cliente potencial,
campañas porque quiero que se descarguen mi aplicación, campañas porque quiero lograr una venta o gente que meramente venga a visitar mi sitio web, ¿sí? Que toda campaña tenga una razón de ser. Eso, por ejemplo, es una buena práctica, como también así dentro de estas campañas hacer diferentes cosas como, por ejemplo, que el anuncio que alguien coloque aparezca en toda la plataforma. No que solamente aparezca tal vez en el feed de Instagram o solo en las stories de Instagram, no, sino que una vez que vos colocas un anuncio, idealmente Meta tenga la capacidad de poder mostrarlo en toda su plataforma, en todo lo que se llaman las ubicaciones. ¿Qué es una ubicación? La sección de explorar, el feed, la parte de InStream, la parte de la búsqueda, todos los lugarcitos donde alguien puede navegar y donde Meta puede repartir un anuncio son las ubicaciones. Entonces, una buena práctica, por ejemplo, es poder aparecer en toda la plataforma. ¿Por qué? Porque le permite a Meta repartir anuncios en diferentes lugares donde las personas consumen los anuncios y el contenido. Y eso le va a permitir a Meta tener más posibilidades de lograr que alguien compre a través de mostrar un anuncio. Eso, por ejemplo, son aplicar buenas prácticas, es la segunda clave porque podemos tener todas las señales, pero si ejecuto mal, pierde un poco de valor toda la información buena que estamos consiguiendo. Entonces, primero, como dijimos, señales, segundo, buenas prácticas y en tercer lugar, siempre ir probando. Esto es algo que hablamos mucho con los clientes que trabajamos, tienen que tener la capacidad de animarse a probar, a equivocarse y a aprender. Es la única manera. Si bien desde nuestro lado tenemos un montón de teoría, buenas prácticas y experiencias, hay muchas veces que a algunos modelos de negocio les funciona una estrategia y a otros les funciona otra. Entonces yo diría que la tercera parte para poder garantizar el éxito o cómo hicimos que estos anunciantes post pandemia o durante la pandemia puedan sacar su e-commerce de manera correcta fue equivocarnos, ¿sí? Testear y equivocarnos hasta entender cuál es el tipo de usuario que nos va a comprar, cuánto tiempo pasa entre que ven un anuncio y terminan comprando, cómo tengo que distribuir mi presupuesto entre una estrategia que busca gente nueva y gente que me visitó pero no me compró. Son todas cositas que con el tiempo uno va acomodando y termina de entender cómo es la lógica del usuario que termina comprando. Así que si tengo que cerrar la pregunta y repasarlo es implementaciones técnicas para capturar información, buenas prácticas por una buena ejecución y en tercer lugar, testear, probar, equivocarse y aprender. Eso creo que es de lo más importante. Sí, y coincido totalmente contigo porque es un tema de ir evolucionando también, ¿no? De la mano con las diferentes herramientas. Y creo que, digo, hablando de esta evolución, ¿no? Del social commerce en la industria específicamente de moda, ¿qué papel juega Meta también en esta transformación? Perfecto, y estaba muy buena la pregunta porque Meta, de lo que son sus características y como medio, tiene la buena característica que ayuda a las marcas a darse a conocer y a nosotros como usuarios que consumimos la plataforma a descubrir marcas. Entonces, Meta tiene la capacidad de, al tener tantos usuarios, de así hacer masivo y dar a conocer una marca. Entonces, lo que hace Meta hoy en día, más que nada para la industria de la moda, es muy notorio y también para otras, es tener la capacidad de poder trabajar a escala y dar a conocer. Muchas veces te habrá pasado, Lau, me imagino que tal vez estabas buscando un colchón, por poner un ejemplo, y de repente te empezaban a aparecer ejemplos de otras marcas y otras marcas y otras marcas. Entonces, ¿qué es lo que hace Meta? Meta lo que hace es que capta lo que el usuario está buscando a través de toda la información que capturamos. Por eso antes hablaba de estas integraciones que nos permiten captar información. Y a partir de esos intereses que Meta entiende que alguien está buscando, luego empieza a hacer recomendaciones de contenido. Entonces, lo que quiere Meta es entregar contenido de valor para que el usuario se quede en la plataforma, revise y descubra. Entonces, ¿cuál es el papel que juega Meta en esta transformación del social commerce en la industria de la moda? La capacidad de que las marcas se den a conocer, que se den la posibilidad de ser descubiertas por toda la masa de usuarios que están ahí. Y mismo también muchas veces pasa que tal vez estábamos buscando un colchón, pero Meta, como sabe que hay productos que están relacionados y que te pueden ser de utilidad, tal vez te recomienda un producto complementario. Entonces, tal vez algo que no pensabas que querías o que necesitabas, Meta sí te lo hace dar a conocer y también te ayuda en ese proceso de compra o de toma de decisiones. Entonces, ese es el papel que juega hoy en día Meta, la posibilidad de poder darte a descubrir, de que tu marca sea una recomendación y como opción de compra, y de esa manera que tanto grandes negocios como pequeños negocios puedan competir de igual a igual. Obviamente que después hay un tema de presupuestos, pero sí que todos tengan la posibilidad de darse a conocer y ser descubiertos, en este caso en las redes de Meta.
Claro. Y en tu experiencia también trabajando con varios de los clientes en Meta, ¿cuáles son las principales tendencias digitales que las marcas de moda ahorita deberíamos estar adoptando para seguir siendo también competitivas en el entorno actual, ¿no? Porque digo, hablas que justo del tema de relevancia, hay muchas marcas que están incluso pautando quizás por la misma búsqueda, las mismas palabras clave, ¿no? El mismo producto, categoría. Exactamente. Ahí, y creo que lo ato un poco con lo que la primera pregunta, y es interesante volver a repasarlo. Es muy importante lo que dije, lo de capturar señales de información, ya sea con el Pixel o con otras integraciones que tenemos tal vez un poquito más complejas, pero esto sí nos permite, o le permite a Meta, justamente entender a qué usuarios le podemos mostrar ese anuncio y saber que le vamos a estar dando valor. Entonces, todo lo que es la parte de capturar señales es fundamental para justamente diferenciarse, porque lo que está pasando hoy en día es que, desde que yo estoy en Meta hasta el día de hoy, que son casi 5 años y medio, 6, creció muchísimo la sofisticación de los anunciantes con los que trabajamos y está muy bueno, porque lo que termina pasando es que todos terminan poniéndose al mismo nivel. Entonces ahí viene la gran pregunta de cómo nos diferenciamos. Lo más importante es trabajar muy bien las integraciones, capturar la mayor cantidad de información posible. Hay anunciantes, tal vez en compañías muy grandes, que capturan información del sitio web, capturan información desde su aplicación móvil, capturan su información desde, por ejemplo, su sistema de CRM y le comparten esos usuarios a Meta para entender qué tipo de público tal vez compró por otros canales. Hay otros anunciantes que, por ejemplo, tienen la posibilidad de traquear quién vio un anuncio en línea, pero terminó comprando en el punto de venta. Entonces, Meta también tiene información de quién compra en la tienda física, pero no compró en el e-commerce, pero sí vio el anuncio. Entonces, si Meta entiende quién consume en la aplicación, por ejemplo, en WhatsApp, en el sitio web, en la tienda física, toda esa información le ayuda a Meta a entender mejor quién es el usuario de esa compañía, quién es el cliente de esa compañía, y de esa manera el algoritmo tiene más información para tomar decisiones más inteligentes y buscar personas con intereses similares o potenciales candidatos a una compra. Así que eso es fundamental, trabajar siempre en capturar la mayor cantidad de información posible. En segundo lugar, que esto también lo hablamos mucho con los clientes, una vez que muchos están como al mismo nivel de captura de información, donde más hay que diferenciarse es en la parte creativa, en el uso de nuevos formatos, en el uso de estar alineados a las últimas tendencias de los creadores de contenido, de la manera de contar una pequeña historia, de la manera de cómo generar un anuncio. Entonces, todo lo que es la parte de creatividad, tanto en hacer foco en el producto, en las ofertas o meramente en mostrar el valor de la marca o hacer un storytelling de la marca, eso es donde más habría que empezar a hacer hincapié porque una vez que están todos al mismo nivel, la creatividad es lo que los empieza a diferenciar. En cómo mostrar su oferta de valor, en sus nuevos slogans, en nuevos mensajes de comunicación. Entonces la creatividad yo creo que es como el segundo punto en el cual tienen que hacer foco las marcas para poder diferenciarse en un entorno que está cada vez más y más y más competitivo. Y luego, algo que también estamos trabajando mucho es que más allá de lo que es hacer, capturar señales, tener buenos creativos y ejecutar las campañas con buenas prácticas, que hoy en día hay muchos anunciantes muy sofisticados, sí empezar a agregar herramientas complementarias a una estrategia. Por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp hace muy poquito ingresó a empezar a monetizarse y WhatsApp, por ejemplo, empieza a jugar un papel fundamental para, por ejemplo, algunos clientes cuando quieren conseguir que personas se anoten en sus programas de lealtad, por ejemplo, se hacen campañas que una vez que le hacemos clic al anuncio nos dirija a WhatsApp. Y cuando se dirigen a WhatsApp, poder, por ejemplo, registrarte en un programa de lealtad sin necesidad de ir al sitio web, loguearte y hacer todo un proceso que es un poco tal vez más largo con más fricción. Tal vez desde WhatsApp se puede hacer. O por ejemplo, si yo compro y quiero recibir mi paquete, mi envío, hay algunas empresas que hoy en día te avisan por WhatsApp donde hacen dos cosas. O te avisan que te lo van a entregar o te preguntan si te lo pueden entregar ese día. Desde WhatsApp, por ejemplo, mejoras la experiencia del usuario, mejoras tus costos de logística. Otras empresas, por ejemplo, de moda que buscan que las personas saquen una cita para ir a la tienda, también a veces piden que lo gestiones por WhatsApp y luego vas a la tienda. Y si no puedes ir, que le avises o que reagendes desde WhatsApp. Entonces, WhatsApp es parte de Meta y es un complemento que ayuda, por ejemplo, a extender el valor de vida del cliente o a mismo mejorar la experiencia de compra o de post-compra. Entonces,
Cuando hablamos de cómo diferenciarnos, hablamos de capturar la mejor información desde todos los medios posibles, mucho foco en la creatividad para no hacer lo mismo que hace el resto. Y tercero, cómo con WhatsApp puedo hacer pequeñas cositas que mejoran, por ejemplo, la experiencia del usuario para registrarse, para recibir un paquete, para post compra. Entonces WhatsApp empieza a jugar como ese rol clave donde puede ser muy targetizado y nos da una linda experiencia. Es amigable, la tasa de apertura de WhatsApp es altísima, entonces también WhatsApp tiene que ser un canal donde sí, tal vez le gana a otros canales donde tal vez lo dejamos ahí y no lo abrimos, pero sí WhatsApp es muy difícil como ignorar la conversación, entonces también es una manera como de diferenciarse en un entorno tan competitivo como soy. Sí, creo que WhatsApp también estamos hablando mucho como de la conexión que tenemos con el usuario. Es como, o sea, aquella red que me parece que tenemos todos a la mano, literal, todo el día y más en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué estrategias digitales consideras tú clave justo para que las empresas de moda generen una mayor conexión ya con sus audiencias? Y bueno, también a través de, porque has mencionado diferentes herramientas, ¿no? Que va teniendo Meta, pero hablando un poco ya de la estrategia tal cual, táctica, ¿qué recomendarías, Saus? Perfecto. A la hora de, cuando hablamos de conectar con la audiencia, creo que lo separo en varias partes. Por un lado, sí está buena la parte orgánica, tenerla bien ordenada, que podemos hablar más adelante, porque la parte orgánica es como la primera puerta de entrada, ¿no? Donde yo entro y quiero entender quién está del otro lado. Es importante tener un perfil curado, es importante tener ahí tal vez el acceso a mi sitio web, es importante tal vez tener mi número de teléfono por si quiero hacer alguna consulta, tener como la información a mano y que sea como la primera puerta de entrada para que alguien se pueda comunicar, averiguar o entender lo más importante de esa marca o de ese servicio o de eso que alguien está ofreciendo. Entonces, la parte orgánica es como la carta de presentación y tiene que estar todo lo que alguien necesita a mano para sacarle jugo y retener a esa persona o que esa persona si tiene algún interés, que sea fácil comunicarse, por ejemplo. Luego, todo lo que es el uso de WhatsApp, por ejemplo, está bueno tenerlo bien a mano en el perfil, puede ser, en el sitio web o en una aplicación, ¿por qué no? Y que cuando alguien entra a hacer alguna consulta, si hay algún agente o una persona al otro lado que pueda contestar, está buenísimo porque a todos nos gusta esa parte del contacto humano que entienda específicamente qué necesito, pero sí también está bueno para aquellos momentos o horarios donde tal vez un negocio está cerrado, sí tal vez algún mensaje automatizado que nos permita darle una especie como de ansiolítico a la persona para que del otro lado pueda entender que tal vez todavía no están abiertos, pero que mañana te van a contestar. Entonces ahí no le damos una mala experiencia, todo lo contrario. O si estamos muy topados de capacidad, decirles te atenderemos en el lapso de 30 minutos. O, ¿por qué no? Dar tal vez información que si yo como negocio ya entendí qué es lo que me preguntan constantemente, tal vez ya tenerlo automatizado y preguntarle consultas de qué estilo me quieres hacer. Y le ponemos la opción A, B y C. Y cuando alguien selecciona cada opción, se le va abriendo información que tal vez con solamente automatizarlo, tal vez ya cumplimos el pedido de esa persona que se contactó con nosotros. Entonces, muchas veces con esa pequeña automatización de mensajes y de contenido que podemos enviar, podemos tal vez solucionar o contestar la pregunta que hay del otro lado. Creo que eso es una también manera en cuanto a la estrategia de poder retener a una persona o poder generar interés de una persona o que alguien quiera terminar comprando o viniendo a nuestro punto de venta físico solamente porque le contestó un bot automatizado. Obviamente, siempre también como recomendación está bueno que si la persona no pudo satisfacer su necesidad o nadie le pudo contestar su pregunta a través de una manera automatizada, sí darle la opción de que puede contactarse con algún asesor o con alguna persona física para que justamente no tenga esa mala experiencia de que había información insuficiente, que no se le contestó su duda, que no se resolvió su problema. Entonces, esa parte siempre recomendamos que esté para justamente terminar de brindar esa buena experiencia. Y otra parte, más allá de lo que es el perfil orgánico y el uso de WhatsApp, por lo menos tener alguna línea, un número de WhatsApp que nos ayude. El tercer punto y una manera de conectar interesante es el uso de, por ejemplo, creadores de contenido. ¿Cómo podemos conectar con nuestros usuarios? Tal vez con creadores de contenido que haga que al ver al creador de contenido, no sé, jugando con la marca, o hablando bien de la marca, o haciendo un unboxing, o hablando de buenas características, o mostrando un lanzamiento,
sí es una manera como de conectar o de generar engagement, porque los creadores de contenido también traccionan mucho lo que es esta parte de conexión e engagement. Y eso lo pueden usar para apoyar a una marca. Entonces, el uso de creadores de contenido dentro de lo que es una estrategia de conectarse, sí también aporta mucho valor. Acá lo más importante, obviamente, es elegir muy bien al creador de contenido, que ese creador de contenido nos aporte valor, que no nos pueda dar tampoco ningún problema, sí que esté bien relacionado con la marca, sí que también las personas puedan sentir como esa empatía o que ese creador de contenido sí los representa. Siempre es interesante cuando se trabaja con un creador de contenido entender, ok, qué tipo de audiencia lo sigue. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero muchas veces cuando se trabaja en la parte de moda y se elige a una mujer, muchas veces hay que entender cuál es su audiencia. Porque si es una mujer o una chica que muestra moda, lo más probable es que sus seguidores sean mujeres que les interesa saber de moda y esa sí sería una candidata ideal. Tal vez hay otras personas que tal vez son más del modelaje, más hablar de mostrar la ropa o hacer más hincapié en su cuerpo y tal vez los seguidores no es tanto el público femenino. Entonces ahí es donde, por más que tenga muchos seguidores, tal vez ese volumen de seguidores no es el público de calidad al cual queremos llegar. Entonces siempre importante cuando sale un creador de contenido, entender bien quiénes son sus seguidores, dónde están, que les muestren las estadísticas que ellos tienen del otro lado que Meta les brinda, para también cuando trabajen con ellos, ambos ganen, que gane seguidores el creador de contenido y que también así la marca gane valor porque hicieron esta alianza en el medio. Trabajar con un creador de contenido también es una muy buena manera de conectar con las audiencias junto con lo que es WhatsApp para algo muy específico, el creador de contenido para algo más tal vez aspiracional y más de branding, más de awareness, y la parte del contenido orgánico para que sea como nuestra carta de presentación y lugar de información para sacar cualquier duda que tengamos a la mano. Ok, sí, y algo que mencionamos desde la parte de conexión justo es este tema de transaccionar de humano a humano, ¿no? O sea, sí queremos ver como este humano detrás y más ahorita con tanta tecnología que hay como entre medio, pero me gusta que termines justo concluyendo una persona real, ¿no? Que te haga sentir que realmente tu marca, pues, es lo que tú dices, obviamente que es, ¿no? También cómo pueden las marcas de moda aprovechar la personalización y también esta segmentación avanzada en la plataforma de Meta para aumentar sus conversiones y su fidelización. Buenísima pregunta y está muy bueno que se haga esta pregunta con el paso del tiempo, porque Meta en lo que son sus productos y soluciones ha evolucionado muchísimo, muchísimo desde que el día que entré hasta el día de hoy cambió rotundamente, pero para bien. Entonces, está muy buena esta pregunta porque me permite dar lugar a que, si bien muchos piensan o evalúan la parte de lo que es la personalización y la segmentación, muchos lo piensan desde el lado, por ejemplo, que fue tal vez el primer bastión de Meta en lo que es segmentación, la que es la parte de los intereses, ¿no? Los intereses declarados, lo que me guste y demás. Pero Meta, mientras evolucionó en su tecnología y en el poder de la inteligencia artificial, Meta hoy en día no recomienda tanto que nos apalanquemos en lo que es la segmentación, por ejemplo, por intereses, sino sí segmentar por lo que sean los comportamientos. Y voy a poner un pequeño ejemplo. Alguien podría segmentar, tal vez más un poco vieja escuela, por si yo vendo moda, alguien que sigue moda. Puede ser que esté bien, pero recordemos que es algo más declarado, algo que tal vez en su momento nos gustaba y tal vez hoy no nos gusta más, porque los gustos de las personas cambian, las personas evolucionan, las personas crecen, tienen otras vivencias. Entonces, lo que Meta siempre recomienda es que se segmente por ejemplo, acciones. Viste, Lau, que antes te comentaba que con el Pixel nosotros podemos traquear acciones de las personas. Si alguien entró a mi sitio web, si alguien agregó al carrito, si alguien compró, o si alguien agregó al carrito y no terminó de comprar. Entonces, cuando hablamos de segmentación, siempre recomendamos que segmenten pensando en, obviamente, la parte geográfica, eso es básico, geografía, o mismo también se apunta a hombres o a mujeres o a ciertos estratos de edades. Eso siempre va a estar esa segmentación tal vez un poco más amplia. Pero cuando estamos apuntando, por ejemplo, a otro tipo de usuarios, sí está bueno tener en tu estrategia dos partes, hablando de segmentación. Una, lo que sean las audiencias un poco más pequeñas, que sería el retargeting o el remarketing, donde tal vez podemos hacer una segmentación no tanto por intereses, sino por acciones que se han hecho o no se han hecho. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi pixel, si yo tengo un traqueo de lo que hacen los usuarios en mi sitio web,
podría segmentar, por ejemplo, personas que, y es literalmente así se configura en la plataforma, personas que agregaron al carrito mi producto, pero nunca me terminaron de comprar en los últimos 30 días. Eso es segmentar por comportamientos o acciones. Eso es mucho más rico y mucho más valioso y seguramente mucho más asertivo que tal vez apuntar por alguien que tal vez en algún momento tuvo alguna declaración de interés. Entonces, segmentando de esta manera vamos a llegar a públicos mucho más calientes o muchos más cerca del momento de compra. No es lo mismo apuntar a alguien que nunca me vio que alguien que entró a mi sitio web, vio mi producto, lo agregó al carrito, pero por alguna razón no me terminó de comprar. Entonces, segmentar en lo que es el remarketing o retargeting desde los comportamientos que se hicieron o no se hicieron es mucho más efectivo que segmentar de otra manera. Y luego la otra cara de la moneda en cuanto a lo que es segmentación y personalización, es, por ejemplo, ir por públicos nuevos, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando queremos buscar a alguien nuevo? ¿Qué le podemos decir a Meta? Acá nosotros no estamos recomendando hoy en día que se usen los intereses. Los intereses van a ver que con el tiempo se van a ir como disminuyendo, desapareciendo a poquito, sino que recomendamos que vayan por un público más amplio, ¿sí? Cuando hablamos de un público amplio, hablo de segmentar por tal vez géneros, edades y geografía, como dije al principio y que dentro de esa segmentación meta solo con la información que ya ha capturado en el sitio web, en una aplicación, desde un CRM, desde la gente que compra en la tienda. Meta tiene toda esa información que busque personas parecidas en todo este mundo de gente nueva que tal vez están ubicados en Monterrey, mujeres de 18 a 45 años. Como que no hace falta darle tantas más indicaciones, porque mientras más indicaciones le demos a Meta, sí termina pasando que terminamos como hipersegmentando y dejando un público muy pequeño. Cuando generalmente se llega a ese punto, termina pasando que es caro lograr que solamente los anuncios se muestren a esas personas. Porque recordemos que Meta es un sistema de puja, de subasta. Entonces, si hay muchos anunciantes apuntando a esos públicos, querer solamente llegar a algunos específicos es más difícil. Entonces, recomendamos que con la información que ya se tiene, ir por estos públicos más grandes y Meta solo los va a ir encontrando, porque Meta sabe mucho mejor que cualquiera de nosotros en qué momento nos conectamos, en qué momento consumimos, en qué momento vemos el feed, en qué momento vemos los reels, en qué momento vemos las stories, en qué momento usamos WhatsApp, sabe todo Meta. Entonces dejémoslo más trabajar a Meta, que por eso también se hace tanta inversión en inteligencia artificial. Y luego todo lo que es el terminar de jalar a alguien para que termine comprando, sí, tal vez darle un poco más indicaciones, pero sobre un público que ya mostró mucho interés. Alguien que me visitó, alguien que agregó al carrito, o tal vez alguien que me compró, le quiero volver a mostrar algo nuevo. O tal vez alguien que me compró, lo contacto por WhatsApp. Esa es, por ejemplo, una buena manera de segmentar y personalizar. Ahora, por ejemplo, en estrategias de hot sale, muchas veces cuando termina la temporada de compras, que terminó hace poquitos días, por ejemplo, algunos anunciantes que saben quién compró el producto A, que ellos saben internamente que generalmente el que compra el producto A se lleva el producto B, tal vez le mandan un mensaje por WhatsApp y le dicen, gracias Laura por comprar el producto A en el hot sale, te doy un descuento adicional para el producto B. Entonces es una muy buena manera de hacer como una personalización a escala, pero al mismo tiempo brindándole algo de valor al usuario. No ofrecerle cualquier cosa, sino que como yo sé que me compraste el producto A, te voy a ofrecer el producto B, que es un producto complementario. Y esa es una muy buena manera de hacer, por ejemplo, una personalización, una segmentación a escala, pero siempre pensado de manera inteligente y con información, que es lo más importante. Entonces, repasando, públicos amplios, segmentaciones básicas, geografía, edad, géneros y nada más. Y luego sí, en la parte más del remarketing o retargeting, entender quiénes navegaron en mi sitio web y no me compraron, quiénes navegaron pero nunca agregaron al carrito, etcétera. De esa es una manera de trabajar la personalización y la segmentación de las audiencias en la plataforma. Ok. Y bueno, creo que la pregunta del millón, ¿no? Es como, ¿qué tipo también de contenido yo debo publicar para en el inicio del embudo comercial, ¿no? O sea, para atraer a esta audiencia de primera instancia, ¿no? Porque ahorita justo hablamos, ¿no? De cómo segmentar, cómo personalizar y tal, pero ¿qué tipo de contenido recomiendas tú estar generando y subiendo? Perfecto. Acá creo que voy a separar mi respuesta en varias partes. Por un lado, sí, obviamente hay que tener en cuenta en qué momento del año estamos parados, ¿no? Supongamos que estamos en Hot Sale, en el Buen Fin, en el Cyber. Obviamente va a ser más un tono de comunicación
más promocional, más de ofertas para atraer a la compra. Luego, si estamos, por ejemplo, en un momento de época de lluvias, tal vez es un tono de comunicación más alineado a las necesidades futuras que pueden llegar a venir. O si estoy en verano, o si estoy más en el invierno, ¿sí? Tonos de comunicación que van a lograr satisfacer una necesidad en base a la temporada o el momento del año. Y en otros momentos sumamos que como marca estoy haciendo un rebranding, hacer foco en el rebranding. Pero más allá del momento del año, momento de la marca, momento estacional de promociones, lo más importante de todo esto, que aplica no importa la instancia que acabo de mencionar, es que el contenido sea de calidad. Y cuando hablo que sea de calidad, me refiero a que trabajen con creadores de contenido, que muestren, supongamos que somos una marca que tiene muchos productos, muchos SKUs, muestren los productos que son como la punta de lanza, los productos que sabemos que van a jalar a que una persona quiera verlo, le llame la atención y luego haciendo clic en el anuncio los envíe al sitio web, o que nos quiera enviar un mensaje y hacernos alguna consulta. O por ejemplo, si vamos a estar brindando un nuevo servicio en nuestras tiendas, por poner un ejemplo, comunicar eso, ¿sí? Que el contenido que se comunique sea de calidad, que hablemos de lanzamientos, que hablemos de que si se viene una temporada de lluvia tengo botas nuevas, que si se viene el hot sale, comunícame que vas a participar, comunícame que va a haber ofertas. Siempre el contenido, lo más importante y relevante es que sea de calidad y que no sea mucho más de lo mismo, que no sea solamente generar contenido por generar, sino que se tomen el tiempo de pensar muy bien, como dije, en qué momento de la marca y la empresa están, en qué época del año, si hay una época de promociones o no, y que todo eso en el medio haya calidad de lo que se está comunicando, ¿sí? Entonces, cuando es tipo de contenido, eso es el contenido dentro de lo que sería el anuncio. Y si ya hablamos un poco más de la parte técnica, por así decirlo, de qué formato hay que comunicar, siendo moda de lo que estamos platicando, siempre podemos jugar con las imágenes y los videos, pero para mí hay que hacer foco en cuatro o tres cosas, que desde los resultados de performance, ¿no? De la venta, que vemos que funcionan muy bien en la mayoría de los anunciantes, es trabajar con creadores de contenido, que ya lo mencioné, jugar muy bien con los reels. Siempre el mensaje del reel, acá para los que están escuchando, ideal trabajarlo en lo que se llama la zona segura. Si buscan en Meta las especificaciones de anuncios, van a encontrar las medidas y saber dónde ubicar el mensaje principal. ¿Para qué? Para que la plataforma de Meta no tape el mensaje o lo que quieran mostrar con sus iconos, con sus botones, que no tape el mensaje principal. Siempre trabajar en la zona segura. Entonces, creadores de contenido, Reels, y luego en lo que es más la parte del pautado, dos formatos que funcionan muy bien. Uno es el carrusel o secuencia, que es donde podemos pasar como las tarjetas de los productos, ese está muy bueno. Más para aquellos anunciantes que tienen una línea de productos muy amplia, está bueno que tengas como ese carrusel o secuencia que puedas ver los diferentes productos, de como que le da al anunciante la posibilidad de mostrar gran parte de su catálogo. Y en segundo lugar, en lo que se llama el formato de collection. El formato collection para que el del otro lado tal vez no lo tenga muy familiarizado, es ese formato donde tenemos una imagen o un video arriba y abajo cuatro, tres imágenes pequeñas. Ese formato está muy bueno porque, por ejemplo, para un lanzamiento o para hablar de una nueva lanzamiento de temporada, ahí podés hablar en tu imagen principal o video de tal vez más algo conceptual, algo más abarcativo, y en la sección de abajo podés mostrar los diferentes productos de esa colección. Supongamos que estamos en invierno y que mostramos a alguien con diferentes prendas o indumentaria. Abajo luego podemos mostrar una imagen de cada uno de esos productos en particular. Entonces es una buena manera de comunicarlo y si hacemos clic luego nos muestran los productos. Es como una linda experiencia para mirar y generalmente es el que suele traer en la mayoría de los casos, mejores conversiones, mejores costos, porque es una linda experiencia de anuncio. Entonces, collection, secuencia o carrusel, trabajar con creadores de contenido y mucho foco en cómo se trabaja un reel, siempre dentro de lo que son las zonas seguras. Creo que más allá del tono de lo que hablamos del mensaje que tiene que ser de calidad, luego el formato también ayuda mucho a que Meta lo promueva, porque Meta lo va a promover porque sabe que las personas están haciendo clic, están teniendo engagement, entonces como Meta detecta que es de valor, termina promocionándolo frente a otros anuncios que tal vez o no tienen tan buena calidad, o no tienen tan buen mensaje, o no tienen tanto engagement. Así es un poco como el sistema toma decisiones. Siempre que muestren algo de valor, por eso hablamos de contenido de calidad y formatos de calidad, Meta siempre lo va a estar promoviendo frente a otros que tal vez no están cumpliendo con la calidad que la plataforma está esperando.
Y cuéntanos, ¿funciona similar también de forma orgánica o qué estrategias sugieres tú para aumentar los seguidores de forma orgánica? Buenísima pregunta. Acá hay muchos que del otro lado que seguramente lo que hagan es que si funciona en orgánico lo subo al pautado, pero no. Muchas veces no, sí a veces se cumple esa regla, pero muchas veces no pasa y esto lo vemos mismo con mis compañeros, lo veo todos los días. Todo lo que es pautado, hay que pensar que se está invirtiendo dinero para que empujemos un anuncio en el momento de ocio de una persona. Por lo tanto, tiene que ser atractivo, de calidad, corto, ¿sí? Videos cortos. Lo máximo que recomendamos realizar en un video es 15 segundos. Mientras más cortos sean mejor, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos cortos, porque piensen mismo cómo consumen ustedes en el día a día. Pasamos los videos rápido, nos formamos muy poco a verlos, a leerlos. Entonces tiene que ser sencillo el mensaje, tiene que ser rápido. Tenemos que lograr capturar la atención de una persona en los primeros 3 segundos. El consumo de la plataforma es muy rápido, es muy variado. Entonces, lo que es contenido pautado hay que pensarlo de esa manera, ¿sí? Donde estamos empujando un anuncio en el tiempo de ocio de una persona. Por otro lado, para lo que es orgánico, todo lo contrario. En orgánico las personas entran a querer consumir contenido. Entonces hay otra intención, hay otras ganas, hay otro tiempo y momento para que la persona pueda ver un video un poco más largo, que pueda leer información adicional, que pueda abrir tal vez un posteo y hacer swipe y ver tal vez 5 imágenes. Entonces, en lo que es orgánico, puede ser un poco más largo, puede ser un poco más informativo, puede haber un poco más de detalle, podemos tener como varias imágenes. Entonces, nos permite la capacidad de tener más, por así decirlo, y hay que pensarlo de esa manera, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que la gente entienda cuando entra en mi perfil? ¿Qué es lo que quiero que la gente vea para que luego me mande un mensaje, para que luego me contacte, para que luego vaya a mi e-commerce, para el objetivo que tengamos? Entonces, siempre en orgánico hay que pensarlo de esa manera. ¿Qué es lo que quiero que la gente vea, conozca, escuche, piense cuando vea mi marca? En cambio, en pautado, como dije, empujar el anuncio y tenemos que competir, tiene que ser atractivo, rápido, corto y sencillo. Hay que ganar desde ese lado. No podemos pretender que en pautado alguien vea un video de 1 minuto cuando el promedio de visualizaciones en segundos de videos en nuestra plataforma ronda entre los 4 o los 6 segundos. No va a pasar. En cambio, en orgánico sí, tal vez alguien entra, se queda 1 minuto, 30 segundos, 50 segundos mirando un video, pero en pautado no. Entonces siempre el contenido hay que pensarlo de esa manera. Sí, obviamente que si generamos tal vez algún contenido de calidad, corto, fácil y sencillo, que tuvo mucho revuelo y mucho movimiento en nuestro contenido orgánico, sí tal vez nos da el pie o la luz verde de poder usarlo en la parte del pautado, porque sabemos que va a tener éxito, es cuestión de amplificarlo con la inversión. En ese caso sí, pero siempre idealmente pensar el contenido de orgánico y de pautado por separado, ¿sí? Tienen que tener como mensajes o tonos diferentes porque van a cumplir funciones diferentes, como expliqué. Ok. ¿Y qué hay ahora del seguimiento de las conversiones, ¿no? O sea, ya subí un muy buen contenido, ya la realidad es que tuvo ciertos resultados. ¿Qué hay de este seguimiento tal cual y cómo podemos utilizar también Facebook Pixel para ello? Perfecto. Entonces, una vez que empezamos a tener buenos resultados, empezamos a que la gente nos empieza a seguir o la que podemos traquear desde el pixel, ahí lo que siempre recomendamos es sacarle el jugo a esas personas. Y acá hay diferentes maneras. Como dije, si tenemos, por ejemplo, quienes hicieron cierta acción y tenemos el número de teléfono, les podemos mandar un mensaje por WhatsApp, siempre preguntándoles si quieren recibir información, ¿no? No hay que ser intrusivos en WhatsApp. Ahí, recomendación número uno, no ser intrusivos en WhatsApp y siempre hablar de dar cosas de valor, no escribirles tan seguido, escribirles de a poco y siempre preguntar si están interesados en recibir información. Eso es fundamental. Y luego, para aquellos que tal vez no tenemos un número de teléfono, sí, teniendo en cuenta las acciones que realizaron a través del seguimiento del pixel, sí volver a reimpactarlos de alguna manera, ¿sí? Con, por ejemplo, las campañas o también si alguien alguna vez nos dejó un comentario de que preguntó por algún producto, ¿por qué no contestarle y decirle que lo tenemos de vuelta en stock? Son diferentes maneras de poder seguir sacándole jugo a esas personas que se contactaron con nosotros. Si un comentario
cada vez es más difícil hacer crecer de manera orgánica un perfil, pero más que nada porque así es la tendencia de consumo hoy en día. Eh, y muchas veces vemos información y tenemos datos de que muchas veces cosas que las personas compran, usan y consumen, no necesariamente lo siguen. Mismo lado yo te podría preguntar a vos, de toda la ropa que tenés puesta hoy, de todo lo que consumiste desde que te despertaste hasta ahora, de el carro que tengas y demás, si todas esas marcas las seguís, seguramente me digas que no. La gran mayoría seguramente no las sigas. Tal vez nosotros sigamos un poco más de lo normal porque trabajamos en esto, pero la mayoría de las personas no lo siguen. Entonces, por eso ahí es donde decimos que no hay que concentrarse tanto en aumentar ese volumen de seguidores, porque el seguidor te puede seguir hoy y tal vez no entrar nunca más. Entonces, a la larga es un número. Sí es importante, como dijimos, capturemos la información de quienes nos visitan, pero tal vez no me siguen. O estemos en contacto con ellos. O si entran a mi perfil orgánico, tener todo lo de valor para que después me contacten, pero no hace falta que me sigan. Yo prefiero que me manden un mensaje y me compren a que me sigan, por ejemplo. Entonces, esa es la manera que hay que verlo. Yo sé que a todos nos gusta inflarnos el pecho de tengo más seguidores, pero créannos que no hay una correlación directa entre volumen de seguidores y volumen de negocio, cantidad de ventas, no, no suele suceder. Sí está bueno tener un buen número porque sabemos que hay gente que le gusta nuestra marca, damos un poco más como de veracidad o de credibilidad y está bueno tener ese número, pero es mucho más importante concentrarse en lo otro que meramente en ese número de seguidores, porque termina a la larga siendo una métrica un poco banal, donde al principio de su historia en Meta sí era como el número o la métrica, luego con el tiempo eso la verdad que se terminó perdiendo, los comportamientos de consumo y hábito cambiaron, entonces hoy recomendamos tal vez no prestarle tanta atención al número porque yo puedo tener un seguidor y un montón de ventas, o puedo tener un montón de seguidores y ninguna venta. Entonces no se terminan hablando entre sí. Así que ahí, si bien sé que a todos nos gusta tener ese perfil cargado de seguidores, es muchas veces que hay que tal vez despriorizar un poquito esa métrica y sí concentrarse en otras cosas como cómo fue mi costo por venta, cómo es mi ticket promedio y otras métricas que tal vez sí hacen más a lo que es la medición de los resultados clave en el marketing digital. Pues háblanos un poquito de esta medición de los resultados clave. O sea, ¿cuáles son, consideras tú, los KPIs más relevantes que las marcas de moda todas deberían estar monitoreando sus estrategias digitales? Perfecto. Acá me voy a poner un poco técnico, porque bueno, es gran parte de mi trabajo, pero lo voy a explicar rápido y sencillo. Yo separo en dos partes lo que son indicadores y lo que puede ser una métrica clave. Un indicador podría ser, por ejemplo, la cantidad de clics que recibo en mis anuncios, ¿sí? Que eso me demuestra a mí más o menos la tasa de interés, o se llama CTR, que es el click-through rate, que es la cantidad de personas que hacen clic en mis anuncios que a medida que alguien empieza a ejecutar campañas, empieza a tener un número benchmark o un número promedio de cuánto es ese porcentaje. Y está bueno tener una noción y mantenerlo. ¿Por qué? Porque el día que yo subo un anuncio o un contenido y nadie me está haciendo clic, ahí sí me va a preocupar porque yo sé que el contenido está mal o la audiencia a la que me dirigí está mal porque no le hacen clic a mi contenido. Entonces, en principio, si tuviese que hacer como un funnel de métricas, el CTR o el click-through rate, que sería la cantidad de clics por sobre los anuncios o impresiones, ese es como un indicador de si voy a estar generando este engagement, o si la gente le interesa, o si el público que estoy apuntando es el indicado. Ese sería uno, pero eso es como más un indicador, más como de salubridad de lo que estoy comunicando o entregando. Y luego las otras cinco, que para mí son fundamentales, en principio es el volumen de ventas claramente, el volumen en facturación, claramente, y acá sí más metidas en lo que es el ámbito digital, lo más importante es, bueno, el costo por compra o el costo de lo que estoy buscando, el costo por cliente potencial, el costo porque me mandan un mensaje, el costo porque me descargan una aplicación, pero hablando de moda, lo que más se mira es el costo por compra, eso para entender si qué tan rentable o no está siendo mi estrategia en Meta, porque el costo por compra también es un indicador que termina afectando otro indicador, que es el retorno de inversión, que se llama el ROAS, que es el retorno en el gasto publicitario en realidad. Entonces, muchas veces, no siempre, mientras más sube mi costo de compra, más baja mi retorno, porque estoy abarcando más costo que ingreso. Entonces, haciendo un repaso, volumen de ventas, volumen de facturación, costo por compra, retorno en el gasto publicitario o ROAS. Y otro que a mí me gusta ver mucho es, que en realidad lo voy a separar en dos, es primero la tasa de conversión de todos los que terminaron haciendo clic en mi anuncio. ¿Cuántos terminaron comprándome?
Si se me cae esa tasa de conversión, puede también explicarnos algún problema. Y pongo un ejemplo sencillo. Tal vez en mi anuncio pongo súper oferta y tal vez en el sitio web decía 5%. Y no es tan súper la oferta. Entonces tal vez tengo mucha gente que me hace clic, mucho CTR, pero no me terminan comprando nadie. Se me cae el ratio de conversión. Entonces, esos para mí son como indicadores de salubridad. La cantidad de personas que hacen clic en mi anuncio o la cantidad de personas que hicieron clic, cuántos me terminan convirtiendo comprando. Y el último, que hay que prestarle un poquito de atención también, es el ticket promedio de lo que vendo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que las campañas en Meta funcionan perfecto. Me pasó hace poco con un cliente donde estaba todo funcionando perfecto y de repente los números se nos cayeron. Y yo revisé las campañas y me pareció extraño. Y era muy extraño porque el costo bajaba, pero el retorno de inversión bajaba. Y generalmente esas dos variables generalmente son como contrapuestas. Si baja mi costo, sube mi retorno, o si bajo mi retorno, es que sube mi costo. ¿Qué es lo que pasaba aquí? El anunciante le estaba sucediendo que muchas personas estaban comprando productos con mucho descuento de ticket bajo. Entonces, ¿qué pasó? Vendió mucho volumen de los productos más baratos y con mucho descuento. Entonces, lo que nos pasaba era que el ticket promedio, al ser tan bajo, terminaba haciendo que los ingresos que generábamos eran bajitos. Entonces, no podíamos terminar de abarcar tanto costo. Entonces, si tengo que hacer un repaso rápido, como dije, tenemos que ver los dos indicadores de CTR y ratio de conversión. ¿Sí? CTR, por cantidad de personas que hacen clic sobre mis anuncios, y ratio de conversión de los que ingresaron, cuántos me compraron. Y luego más los que van orientados a la performance, volumen de venta, volumen de facturación, costo por compra o costo por lo que estemos buscando, retorno de inversión en el gasto publicitario, el ticket y el ticket promedio. Con esas KPIs sé que son varios, pero con ver esos 7, créanme que en la plataforma hay para ver como 50 y tantos, pero con ver esos 7 estamos súper bien para lo que es toma de decisiones, entender por dónde viene el problema, dónde tenemos que ajustar y vamos a estar súper, súper bien. Súper. Y a ver, ¿qué tres consejos le darías a gerentes de marketing e e-commerce que buscan justo estar optimizando su estrategia digital para este año en la industria de moda? Sé que ya has dado varios, pero resumiendo un poco. Resumiendo un poco, lo más importante para mí es que entiendan muy bien sus números, como explicar recién, entender cuál es el retorno de inversión que espero, ¿sí? Si no sé cuál es mi retorno de inversión que espero, nunca sé si lo que estoy ejecutando en meta es rentable. Gran parte de nuestro trabajo es que los anunciantes vean que es rentable la operatoria con nosotros como medio. Entonces, tener en claro cuál es el retorno de inversión deseado y posible, porque deseado todos queremos un retorno enorme, pero también hay que tener cuál es el realista. ¿Cuál es el punto de retorno de inversión donde mi operación es rentable y alcanzable? Ese es el punto uno. Tengan muy en claro los números. Segundo lugar, hay que concentrarse más en capturar la información y aplicar las buenas prácticas y hacer buen contenido más que cualquier otra cosa. Con esas tres cosas tenemos el 90% del partido ganado. Y en tercer lugar, hay que animarse a evolucionar. Lo que tal vez funcione hoy, tal vez en 6 meses no funciona por alguna razón. Hay que animarse a cambiar, hay que animarse a testear y no hay que descansar en la zona de confort. Si Meta sacó algo nuevo, pruébenlo. Y si no funcionó, no importa, nos quedamos con lo que sabemos que funciona. Pero prueben las nuevas funcionalidades, prueben las nuevas maneras de segmentar, prueben los nuevos formatos, porque la única manera de entender si algo funciona es probando. Yo sé que muchas veces del otro lado pasa que cuando estoy en un momento de confort y comodidad y todo va bien, no quiero tocar nada. Pero hay muchas veces que nos perdemos la oportunidad de ir mejorando. Entonces, ese sería mi tercer consejo, que se animen, porque hay muchos que encuentran la fórmula del éxito y no se mueven, pero en algún momento esa fórmula desaparece porque el mercado evoluciona, porque otro se puso más competitivo, porque otro se animó o porque mismo la audiencia evolucionó en su patrón de consumo. Así que esos creo que serían como los tres consejos que le recomendaría a cualquier persona que trabaje en marketing e e-commerce. Y retomando este último de la mejora continua, ¿qué recursos nos recomiendas para seguir también conociendo y aprendiendo más acerca de todas estas novedades, tendencias que existen en la industria, pero sobre todo como de esas herramientas que al final sí mencionaste algunas varias, pero sé que pues hay también todo un tema de aprendizaje detrás de, ¿no? Sí, gran pregunta porque hay mucho contenido, hay mucha información también no real dando vuelta. Lo que sí le recomiendo a todos es que entren a lo que es Blueprint, ¿sí? La huella azul, Blueprint, de Meta, que es su sección de aprendizaje, es su sección de cursos,
Y hay un equipo muy grande y muy bueno, donde están todos certificados en las áreas que se les ocurra. Y muchas veces hay newsletters muy interesantes. Muchas veces se hacen, por ejemplo, en la Oficina de México, eventos presenciales, donde puedes anotarte, puedes ir, escuchar de primera mano algún entrenamiento. Hay cursos muy buenos de todo tipo de herramienta y recursos que se les ocurra, mismo hasta de prompts de inteligencia artificial que están tan de moda. Entonces, la sección de Blueprint de Meta la recomiendo muchísimo y nunca está de más. Mismo nosotros internamente a veces que entramos a consultar cosas, así que por eso les digo que está muy bueno y es muy completo. Y también nunca está de más anotarse en los newsletters. Hay muchas veces que en los newsletters salen nuevos lanzamientos, modificaciones en lo que es la parte del administrador de los anuncios, que es donde se crean las campañas. Y son pequeñas cositas que es muy difícil estar como al día, pero con que recibir algo y leerlo rápidamente, el que está en este ámbito lo entiende. Entonces, recibir los newsletters de parte de Blueprint también es una muy buena manera de aprender, estar al día o estar al día y consultar un poquito más en otras fuentes de información. Pero con esas dos cosas van a estar súper, súper bien. Lo recomiendo muchísimo. Agus, pues muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos compartiste el día de hoy. La verdad es que nos llevamos bastante tarea para poner en acción. Y pues Sí. bueno, yo nuevamente también agradecerte a ti por estarnos escuchando del otro lado. Y si hay algún mensaje final, Agus, te cedo el micrófono y yo me despido nuevamente. Gracias. Mensaje final para todos. Mucho foco en la creatividad, mucho foco en la parte de capturar las señales, como dije. Anímense a usar WhatsApp como herramienta de complemento y lean muy bien sus números para la mejor toma de decisiones. Creo que me quedaría con eso. Súper. Pues hasta siempre. Chao, Lau, gracias por la invitación.